Muy buenas. Hoy vamos a iniciar un curso sobre un método que yo creé, un método neuropsicológico. Este método lo tengo preparado para hacerlo en 8 temas. El primer tema con el día de hoy va a ser la introducción, donde vamos a hablar de los antecedentes del método. Hay que estar claro que esto que estoy presentándole es una cosa original, cubana, que yo, por razones de mi trabajo, tuve que participar en los experimentos del Cosmos. Y a partir de mi participación ahí, fui, como se dice, teniendo información que me llevaron por el camino de crear un método. En el día de hoy vamos a hablar de los antecedentes del método, hablarles de la esencia del método, en qué consiste el método. Lo primero que vamos a hacer es que las cosas nuevas no surgen de la nada. Y en este caso, efectivamente, había antecedentes. Pero una cosa es el antecedente y otra cosa ya es el método. En los antecedentes existía el umbral de discriminación táctil. Vamos a verlo aquí en esta otra diapositiva. Ahí está señalado. Y un instrumento explorador que estaba comercializado y que recibía el nombre de estesiómetro. Con ese instrumento se podía medir el umbral de discriminación táctil, que repito, es el antecedente del método. Entonces, el umbral de discriminación táctil prácticamente no se usaba, existía, pero no se usaba, porque tenía inconvenientes que dependen de la riqueza de la inervación sensitiva, y es un umbral que varía mucho de acuerdo con el lugar donde se haga la exploración. El estesiómetro, que fue el instrumento que yo manipulé por primera vez, es un instrumento comercial que se llama así, estesiómetro, para explorar, para buscar el umbral de la discriminación táctil. Después que yo estuve trabajando con el estesiómetro, no era el instrumento adecuado y decidí cambiar el estesiómetro por un pie de rey al cual se le hizo ajuste y podíamos nosotros medir mejor las mediciones que se estaban realizando. La otra cosa es que este método, ¿cómo se define este método? Es un método clínico, no es un medio diagnóstico, es un método clínico que se puede realizar en la consulta perfectamente, y lo que se demora la aplicación del método a una persona es aproximadamente unos 20 minutos. Y este método nos muestra, y esto es lo fundamental, nos muestra el estado funcional de la corteza cerebral durante la percepción táctil discriminativa. Aquí lo dice PTD. Vamos a ver entonces cómo se establece esta relación. Todo método clínico es una relación nociológica, es una relación en que interviene el conocimiento humano. En el método clínico hay la figura que quiere conocer, que se denomina sujeto del conocimiento o simplemente sujeto. Y lo que se quiere conocer, que en el caso del método clínico es la persona, ya sea una persona sana o un enfermo. Y ese que se quiere conocer es el objeto del conocimiento o simplemente objeto. Aquí en esta foto no se ve bien, después se va a ver bien que el sujeto, que es el que quiere conocer lo que existe en el objeto, está explorando, está estimulando la percepción táctil de la persona con el instrumento estesiómetro, que ya sabemos que está
modificado y es un pie de rey modificado que funciona perfectamente. Ahí está, esta es la relación nociológica del método clínico denominado neuropsicológico. Vamos a ver la siguiente. Aquí está el pie de rey. Este es un pie de rey adoptado. Aquí se le quitó unas cositas que tiene aquí arriba. Se quitaron. Y aquí las puntas se pusieron Roma, no están afiladas porque esto es la exploración de la percepción táctil. Y aquí está el freno. Aquí se puede fijar la distancia entre una punta y otra y queda fijada por el freno, cosa que no tenía el esteciómetro comercial. Y por eso yo lo cambié para un pie de rey y me funcionó perfectamente. Vamos a seguir. Aquí vamos a ver que yo empecé entonces, como yo les dije, participé en la cosa preparatoria de los vuelos del Cosmos de Tamayo y de Romanenko. Y entonces yo diseñé una forma de estimular y obtener entonces información con esa estimulación. Esta estimulación es esta que está aquí, en esta serie, aquí en rojo, aquí, que le llamé variante 1 de estimulación, que está compuesto por 11 estímulos. Esos estímulos van aumentando gradualmente en intensidad, porque se va separando las puntas cada vez en 0.5 milímetros. Se comienza con el esteciómetro cerrado, 0, no hay separación, 0 milímetros. El siguiente estímulo, hay una separación de 0,5 milímetros, después viene de 1 milímetro la separación, 1,5, 2,5, hasta llegar a 5. Al inicio, cuando se está estimulando, que está cerrado o muy cerrado, la persona percibe un solo toque, no percibe los dos toques. Si nosotros reflejáramos en una curva la percepción de la persona, pues obtendríamos una curva que se parece a esto. Por ejemplo, los primeros toques que están muy cerraditos, los estímulos están débiles, porque aquí la intensidad del estímulo está dada por la separación de las puntas del esteciómetro. Luego, esta serie de estímulos inicial son estímulos que tienen muy poca intensidad de estimulación, porque están muy cerradas las puntas, muy próximas. Pero llega un momento que cuando la ampliamos, por ejemplo aquí en 1.5 milímetros de separación, ya el individuo deja de percibir un estímulo táctil y percibe dos. Como se continúa estimulando, todas estas estimulaciones son percibidas como dos, pero estas percepciones que son percibidas como dos no es el estímulo umbral, porque el estímulo umbral es este, que por definición es la menor distancia de separación para ser percibido como dos estímulos. Y esa menor distancia, en este caso, para esa persona, fue de 1.5 milímetros. Y entonces esto es el umbral de discriminación táctil, UDT, umbral de discriminación táctil 1. Le puse el número de 1 porque lo obtengo en la variante 1 de estimulación. El umbral, por definición, es la menor distancia de separación de las puntas que el individuo pueda percibir como dos estímulos. En este caso, esta persona, que es una persona sana, que está siendo objeto de este estudio, percibe los dos cuando la separación es de 1.5. Pero las otras separaciones que se dan, se estimulan en 2, en 2.5, hasta 5, el individuo lógicamente sigue percibiendo dos estímulos porque está por encima del umbral. Estos estímulos son estímulos supraumbrales y son los estímulos que están en la meseta de una curva, que hablamos de una curva que se le hace al individuo cuando se está explorando y se representa gráficamente lo que él percibe. Es una curva. En el caso de la variante 1 de estimulación es esto que está aquí. Aquí está el estímulo umbral y aquí están los diferentes estímulos supraumbrales. Estos estímulos eran desconocidos para la cosa científica de la percepción táctil discriminativa. Aparecen por primera vez. Vamos a continuar porque yo después, pasado un tiempo, decidí hacer otro
otra variante de estimulación y emplear entonces las dos variantes de estimulación. Esta otra que yo creé, le llamé variante 2 de estimulación. Y se hace a continuación de esta. Vamos a explicar primero esa variante 2 en esta diapositiva. La variante 2 es lo opuesto, es lo inverso de la variante 1. Se comienza con 5 milímetros de separación y se van disminuyendo en 0,5 milímetros hasta llegar a 0. Y son también 11 estimulaciones, que junto con las 11 estimulaciones de la variante 1, al individuo lo que se le estimula son 22 estimulaciones. En esas 22 estimulaciones, como la variante 2 yo la diseñé para realizarla a continuación, acto seguido de la variante 1, tendremos esto cuando se está estimulando a una persona con el método estesiométrico. La variante 1 de estimulación, 11 estimulaciones diferentes que aumentan gradualmente en intensidad porque la separación va separándose gradualmente y son 11 estimulaciones. La variante 2 son también 11 estimulaciones, pero es la inversa. Comienza con 5 milímetros de separación, que se repite, se hace a continuación, y se van disminuyendo la apertura de 5 milímetros de separación, 4, 5, 4, así sucesivamente. Y lógicamente estos estímulos van perdiendo en intensidad, porque la intensidad del estímulo está dada por la separación de las puntas. Mientras más separación, más intensidad. Luego el sistema nervioso va a percibir cuando la intensidad es muy poca, el individuo percibe 1. Cuando la intensidad está por encima del umbral o del umbral o de los umbrales, pues esta otra variante es una variante que nos dice el número de veces que la persona presenta 2. Y esta es una variante cuantitativa del método que están apareciendo, se está construyendo el método. Aquí, por ejemplo, en la meseta esta de la curva, que es M, aquí tenemos 12 veces el individuo percibe 2 estímulos. Y tiene un umbral aquí, que es la menor distancia en la variante 2 de estimulación, UDT2, umbral de discriminación táctil 2, que en este caso fue de 3.5 milímetros. Esta fue la distancia menor para percibir 2 estímulos y constituye un umbral. Entonces, ¿qué tenemos a estas alturas del desarrollo del método? Pues tenemos una forma de estimular que origina cambios en el estado funcional de la actividad nerviosa superior de la corteza cerebral, que también se denomina neurodinámica cortical cerebral. Este método está dirigido para ver el estado funcional de la neurodinámica cortical cerebral y por eso es un método que se denomina neuropsicológico, porque comienza con la percepción táctil, que es un proceso psíquico. La percepción táctil es psíquico y ese proceso psíquico lógicamente tiene una forma de manifestarse porque la neurodinámica cortical cerebral se ha modificado por estas otras estimulaciones. Y a estas alturas, en la construcción de este método que se está creando, han aparecido una variable cualitativa, la curva de la percepción táctil, que tiene una forma en meseta, que después vamos a hacer un poquito más. Esta curva en meseta es una variable cualitativa, ahí no hay ningún número, pero bueno, esa curva está adornada por variables cuantitativas del método neurodinámico estesiométrico, específicas de él, y por eso este es un método que es original, que es cubano y que no tiene nada parecido en él. Entonces aquí podemos decir que este individuo tiene una percepción de 12 veces consecutivas, percibe 2 estímulos. El primer estímulo es el UDT1, el último es el UDT2 y el resto son los estímulos supraumbrales que están enmarcados entre el UDT1 y el UDT2. Y esta persona puede percibir 12 estímulos
una serie de 12 estímulos como dos estímulos, lo percibe 2. Vamos a ver entonces, cuando uno explora a un individuo o a una muestra, se van a obtener curvas de la percepción táctil cuando se hace el procedimiento que hemos visto, variante 1 de estimulación, variante 2, y reflejar la curva, es decir, dibujar la curva que ese individuo presenta. Y presenta, en mis estudios, con muestras de sanos que incluía pilotos de caza, pues las muestras de sano prácticamente dan este tipo de curva, un tipo de curva en que la M es larga. La M tiene, en este caso en particular, estoy poniendo el ejemplo, esta es una M de 20, es decir, durante 20 veces consecutivas percibe 2 estímulos. Solamente percibe uno al empezar, que están cerradas las puntas del esteciómetro, y al finalizar, que están cerradas las puntas del esteciómetro. ¿Cómo llamarle entonces a esa curva? Cuando había incluso otras curvas diferentes. Y entonces en mis estudios con las personas sanas y con pacientes, llegué a la conclusión que el estado de la neurodinámica cortical cerebral se reflejaba en curvas de la percepción táctil que había que darle nombre y que tenían que ser definidas cuál era su función. Y tenemos, por ejemplo, esta curva, en que la M es larga, que está enmarcada por los umbrales UDT1 y UDT2, la M es de 7 a 22. Las curvas que tienen una M en un rango de 7 a 22, había que darle un nombre porque es una cosa nueva. Yo le llamé meseta típica, y lo típica es lo típico de lo normal. Pero bueno, habían otras curvas que se obtienen en una muestra que ya no se consideran curvas normales de la neurodinámica cortical cerebral, sino curvas que son anormales. Y aquí tenemos un tipo de curva de esta, y le llamé meseta acortada, porque la diferencia de esta curva de la otra es el largo de la meseta. El rango de la meseta es de 2 a 6, y en este ejemplo he puesto una M de 6. Son 2 curvas diferentes. Esta es la meseta típica de lo normal, y esta es una curva anormal que se llama ya meseta acortada y que se define por el rango de M, de 2 a 6. Pero existe, sobre todo en individuos que tienen una alteración marcada de la neurodinámica, pueden existir este tipo de curva, que es una curva en que en realidad, en esta curva, nunca la persona siente los 2 estímulos, nada más que siente uno todo el tiempo. Las 11 estimulaciones de la variante 1 fueron percibidas como un estímulo, y las 11 estimulaciones de la variante 2 fueron percibidas como un estímulo, no 2 estímulos. Yo le llamé entonces a esa curva, para contrastar, una curva plana, que es una antítesis, porque una curva es una curva, y si es plana, es plana. Yo le llamé curva plana para darle un nombre, había que bautizarla. Y bueno, una curva plana que se caracteriza porque es la expresión de la mayor alteración de la neurodinámica cortical cerebral, porque nunca el individuo percibe 2 estímulos. Entonces, tener una curva plana con las otras 2 curvas que tienen variables cuantitativas, esta como es plana no tendría variantes cuantitativas. Trabajar con las 3 curvas en el diseño de investigaciones y en los resultados que se obtienen en una curva que no tiene variables cuantitativas, pues no es cómodo, es difícil y se está sujeto a error. Habría que hacerle un cambio aquí a esta curva. Y bueno, el cambio se hizo y es un cambio lícito que no crea ningún tipo de conflicto en los resultados, que es el siguiente. En la curva plana se asume que cuando yo llego a 5 milímetros en la variante 1 de estimulación y comienzo con 5 milímetros en la variante 2 de estimulación, como ya pudimos ver en las diapositivas anteriores, si yo aumentara la intensidad del estímulo y cuando llego a 5 doy un estímulo en 5.5 milímetros de separación, si yo asumo eso, asumo también que con esa separación de 5.5, que es una separación diferente a todas las demás, el individuo percibe
como 2. Luego la M sería 1. Y el umbral, el UDT1 de la variante 1 sería de 5.5. El UDT2 de la variante 2 sería 5.5. Y ahí tenemos entonces una curva plana adornada con 3 variables cuantitativas, igual que las otras curvas que tienen curvas y variables cuantitativas y que pueden ser objeto de un tratamiento en conjunto desde el punto de vista científico-estadístico. Entonces, vamos a ver otro aspecto, porque hablamos de que es un método neuropsicológico. En un método neuropsicológico se pasa del proceso psíquico al proceso fisiológico. Este método, al explorar yo la percepción táctil discriminativa, ese estudio del proceso psíquico con esta forma de estimular me dice el estado de la neurodinámica cortical cerebral al individuo que se le está aplicando el método neurodinámico extensiométrico. Es decir, hay una unión de lo psíquico con lo fisiológico cortical. Y bueno, cuando vemos esto así, en esta forma, vamos a recordar la foto anterior. En la foto anterior que presentamos la relación nociológica sujeto-objeto, está en la mano del sujeto, eso no hay duda, del que está haciendo la exploración, que puede ser el médico, puede ser una enfermera, puede ser un técnico de la salud. Esta es la mano del objeto, el que dice el 2, porque este es el objeto del que se quieren conocer cosas. Pero lo que se quiere conocer del objeto es su función como sujeto del conocimiento. Es decir, que aquí estamos investigando al objeto, pero en su función como sujeto del conocimiento. Y el conocimiento, lo que se estimula aquí, lo que recibe él es la fuente de estímulo, estimulación, variante de estimulación 1 y variante de estimulación 2, son 22 estímulos táctiles que se logran transmitir aquí, estimular, moviendo la apertura de las puntas del esteciómetro. Por lo tanto, para esta persona que yo estoy explorando con este instrumento, el objeto de estudio de esa persona es los estímulos del método estesiométrico. Esta es la fuente de estímulo. Y por eso aquí el 1 dice objeto, porque en realidad del objeto como persona, lo que estamos explorando es su función como sujeto. Esto quizás lo he tratado de explicarlo lo más correctamente posible, es así, vamos a ver aquí. Y lo hemos dibujado como si el individuo percibiera el objeto tal y como se le presenta a la persona. Comienza en 0, se llega a 5, se repite el 5 y termina en 0. Ya sabemos que son 11 estímulos de la variante 1, 11 estímulos de la variante 2, 22 estimulaciones, y tenemos aquí los sujetos, que son personas que se van a explorar en su carácter de sujeto. O sea, a esta persona se le va a hacer la exploración y se le va a presentar el objeto a esta persona. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí, ¿qué cosa es esto? Bueno, esta es la interacción del objeto con el sujeto. Y esa interacción es el método neurodinámico estesiométrico. Cuando se entra en esa interacción, el sujeto con el objeto, la persona tiene entonces una percepción táctil del objeto que está aquí. Y vemos que esa percepción táctil se parece al objeto, pero no es idéntica al objeto. Vamos a ver el otro. El otro exactamente igual, se presenta el objeto, esta es la interacción con el método neurodinámico estesiométrico y esto es lo que percibe. Ambas percepciones táctiles son reflejos del objeto, es un conocimiento del objeto, como es el conocimiento científico, que conoce la realidad y ese conocimiento hace que tengan una relación armónica con el entorno, las personas. Este es un conocimiento, pero este fenómeno psíquico, que es reflejo del sujeto, es también actividad nerviosa refleja del sujeto. Esta es neurodinámica cortical cerebral de los sujetos. Y por lo tanto, es lícito plantear de que este es un método neuropsicológico porque explora una función psíquica
y obtiene información sobre el estado de la actividad nerviosa superior, también denominada neurodinámica cortical superior. Esta es otra forma de presentarle esto anterior. Aquí está el objeto, aquí está ya no la persona, la que conoce es la persona, no el cerebro. El cerebro funciona para que la persona conozca. Vamos a ver el doble carácter del reflejo de lo psíquico. El reflejo psíquico es un reflejo de la realidad, es un conocimiento de la realidad, es un reflejo psíquico. Pero ese reflejo psíquico es además actividad nerviosa refleja, es neurodinámica cortical cerebral. Es decir, que tiene un doble carácter reflejo. El fenómeno psíquico, en este caso la percepción táctil discriminativa, es un fenómeno psíquico, un reflejo de la realidad. Pero ese reflejo de la realidad tiene lugar porque existe un reflejo de la actividad nerviosa cortical superior como consecuencia de estas estimulaciones. Hay actividad refleja cerebral y por lo tanto creo que esto sería para ya terminar, resumir, que es lo que hemos visto que necesita estar claro. Que las estimulaciones constan de dos variantes de estimulación, variante 1 y variante 2, que son similares pero opuestas. Aquí se va aumentando gradualmente la intensidad del estímulo y disminuyendo gradualmente la intensidad del estímulo. La variante 1 de estimulación es donde se aumenta y en la variante 2 esa serie de estímulos permite percibir, es decir, identificar los umbrales de discriminación y el número de veces que percibe 2, es decir, esta forma del método en estos momentos, como lo estamos llevando, explicándole todo esto, bueno, ya tenemos que del método neurodinámico estesiométrico tenemos las curvas de la percepción táctil, que son variables cualitativas, y están las variables cuantitativas que faltan. Yo les he mencionado el UDT1, el UDT2 y la M. Tenemos entonces que todo ese movimiento de la neurodinámica cortical cerebral está regido por leyes, que son leyes fisiológicas, no son leyes psicológicas, son leyes fisiológicas de un proceso psicológico. Y son estas 4 leyes, que no las voy a mencionar nada más, voy a ponerlas aquí, de las que vamos a hablar, sobre todo de la ley de la fuerza y de la ley de la movilidad. Y bueno, le damos las gracias por su presencia y bueno, nos vemos la próxima ocasión.